En la vida cotidiana, podemos encontrar distintos objetos con diferentes características. Dichos objetos son creados con base en la geometría. La geometría es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar las propiedades intrínsecas de las figuras. El diseño de las casas y edificios son un ejemplo de las aplicaciones de la geometría. Cuando se diseña un edificio o cualquier construcción, por lo regular se trazan polígonos. ¿Recuerdas cómo se traza un triángulo o cualquier otro polígono? Para trazar figuras geométricas, es necesario contar con los instrumentos adecuados. Las escuadras son herramientas que sirven, entre otras cosas, para trazar rectas en diferentes posiciones, como por ejemplo, paralelas y perpendiculares. También es posible trazar ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados básicamente. El compás es un instrumento de precisión. Con él es posible trazar círculos y arcos, así como trasladar medidas de segmentos. El transportador es un instrumento que permite medir ángulos. Así como es indispensable contar con los instrumentos adecuados para el trazado de figuras geométricas, también es importante contar con los principios teóricos. Por ejemplo, para trazar un cuadrado, se debe dibujar primero su base. Después, con el compás y las escuadras, se obtienen sus demás lados de acuerdo al método que se conoce para hacerlo. El conocer los diferentes métodos para trazar figuras geométricas permite trabajar fácilmente con ellas. ¿Cómo se trazarían un triángulo isósceles y un hexágono con el transportador, el compás y las escuadras? Los polígonos son figuras geométricas que presentan características muy diversas. El triángulo es una figura que está formada por tres lados. El triángulo puede clasificarse de tres formas: equilátero, escaleno e isósceles. Un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales, así como sus tres ángulos, los cuales son agudos, es decir, menores a 90 grados. El triángulo isósceles se identifica por tener dos lados iguales, lo mismo que sus ángulos, los cuales son agudos. El triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados y ángulos diferentes. Un triángulo escaleno tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 grados. Todos los triángulos, sin importar su forma, tienen la característica de que al sumar los tres ángulos internos, el resultado siempre será 180 grados. Los paralelogramos están formados por cuatro lados. El cuadrado es el paralelogramo que tiene sus cuatro lados iguales y cuatro ángulos de 90 grados. El rectángulo, por su parte, tiene sus lados en igualdad, 2 a 2, y cuatro ángulos de 90 grados. El rombo es otro cuadrilátero que tiene sus cuatro lados iguales, pero con la diferencia de que sus ángulos internos son iguales 2 a 2. La suma de los ángulos internos de un paralelogramo es de 360 grados. Otro tipo de polígonos que existen se identifican por su número de lados. Por ejemplo, el pentágono, octágono y el decágono son polígonos de 5, 8 y 10 lados respectivamente. Los polígonos regulares, como los que observamos, son los que tienen todos sus lados y ángulos iguales. El conocer las características de los distintos polígonos que existen
permite trazar estos con mayor facilidad. Hola, Miguel. Hola, Carlos, ¿qué haces por aquí? Vine a ver si podías acompañarme a la papelería. Y ahorita nada más que termine de copiar estos dibujos. ¿Qué haces? Un trabajo que nos dejó la maestra. Una perpendicular, mediatriz, una bisectriz y una simetría axial. ¿Qué? Tus dibujos son el de una perpendicular mediatriz, una bisectriz y una simetría axial. ¿En serio? ¿De veras? ¿A poco no has visto en el libro? No. ¿Cómo dijiste que era? Perpendicular mediatriz. Aquí está. Línea perpendicular que divide a otra exactamente a la mitad. La perpendicular mediatriz, como su nombre lo indica, es la línea perpendicular que pasa por el punto medio de un segmento. Para trazarla, se debe apoyar el compás en el punto A con una abertura de compás un poco mayor a la mitad de AB. Se trazan arcos arriba y abajo del segmento. Se repite la acción apoyando el compás en el punto B y se trazan arcos que corten a los anteriores. Se unen los puntos donde se cortan los arcos y tenemos una recta perpendicular que corta el segmento AB en el punto medio. Es la perpendicular mediatriz. Es importante recordar que al trazar los arcos, el compás debe estar abierto a más de la mitad del segmento. ¿Cómo se llamaba la otra línea? Bisectriz. Bisectriz. Línea que divide a un ángulo en dos partes iguales. La bisectriz, al igual que la perpendicular mediatriz, se puede obtener con el compás. Colocando la punta del compás en el vértice del ángulo, se marcan dos puntos en las rectas que forman el ángulo. Después, se apoya el compás en cada punto marcado y se trazan dos arcos que se cruzan fuera del ángulo. Al unir el punto obtenido y el vértice del ángulo, se obtiene la bisectriz del ángulo. ¿Qué pasó? ¿Ya encontraste lo que es simetría axial? Sí, aquí está. La simetría axial es la proyección de un dibujo a partir de un eje de simetría. La simetría axial es un proceso que se desarrolla con respecto a un segmento de recta que se le llama eje de simetría. Para obtener la simetría axial de una figura, se proyectan líneas perpendiculares al eje de simetría a partir de sus vértices. Y como se tiene de referencia un eje de simetría, se determinan a partir de él distancias iguales para obtener una figura simétrica. De esta forma, se obtienen dos figuras homólogas, que al doblar el plano por el eje de simetría y superponerlas, todos sus puntos coinciden. Yo terminé de copiar los dibujos y también sé de qué se trata cada uno. Pues ya vámonos entonces. ¿Y a qué vamos a la papelería? A comprar un juego de geometría. Pues a mí también me dejaron hacer esas figuras. Conocer los conceptos de perpendicular mediatriz, bisectriz y simetría axial permite trabajar mejor en el trazado de figuras geométricas. Para trazar un triángulo con ayuda de las escuadras y el transportador, se traza la línea sobre la cual se construirá dicho triángulo. Después, con el transportador se marcan los ángulos de cada extremo de la recta. Una vez indicados los ángulos, se trazan las rectas que muestra la abertura de dichos ángulos. El punto donde se crucen las rectas
será el tercer vértice del triángulo. De esta forma, el triángulo queda trazado. El trazado de un polígono regular, como es el caso de un hexágono, resulta sencillo si se utiliza una circunferencia como trazo auxiliar. Con la circunferencia trazada se procede a dividir esta en 6 partes iguales con el transportador. Para realizar dicha división en la circunferencia, se debe colocar el transportador sobre el centro de la misma. Una vez que se ha dividido la circunferencia en 6 partes iguales, se procede a unir los puntos con segmentos de recta. Finalmente, el hexágono queda trazado dentro de la circunferencia, la cual se borra. Como puedes ver, con los triángulos y demás polígonos, es posible representar distintas construcciones y objetos. ¿Tú podrías hacer algo parecido a esto? El trazado de figuras geométricas es un proceso complejo, pero que se facilita si se conocen los procedimientos adecuados para hacerlo. También el uso de instrumentos adecuados permite un trazado rápido de las figuras. Actualmente, la tecnología ha provocado que el dibujo de figuras geométricas sea más práctico. Lo que permite que arquitectos, ingenieros y diseñadores realicen su trabajo con más facilidad. Hoy existen máquinas con las que se pueden trazar triángulos y otros polígonos con mayor rapidez y precisión. Sin embargo, los métodos convencionales para trazar figuras geométricas nunca está por demás saberlos.